Feliz noche, hermanos, deseándoles una feliz semana y saludándoles desde nuestro hogar en Augusta, Georgia, deseándoles muchas bendiciones en el nombre del Señor para sus vidas durante el comienzo de esta nueva semana. En algunos lugares pues ya cayó el sol y le damos gracias al Señor porque su misericordia es grande. Fue un día de muchas bendiciones para nosotros, pudimos descansar. Y ahora en estos momentos queremos compartir con ustedes un mensaje precioso de la palabra del Señor. Y el tema lleva por título Reconstruyendo muros. Vamos a leer primero la escritura, el versículo bíblico que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Y así nos dice el Señor en su palabra. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron: no andaremos. Y con estas palabras de la escritura vamos a ir de rodillas para pedir al Señor su bendición. Si ustedes en sus hogares nos quieren acompañar, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su bendición. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, tu presencia es con nosotros en esta tarde. Hemos venido a darte gracias porque tu misericordia es para siempre. Señor, queremos pedirte el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, nuestros malos pensamientos o nuestras acciones que no te honran, que no glorifican tu nombre. Que no quede memoria en tus libros acerca de nuestros errores y pecados que constantemente cometemos, Señor. Solamente te pedimos que en esta tarde sea enviado tu Santo Espíritu para que nos hable con poder y autoridad, y que tus santos ángeles puedan imprimir estas verdades en nuestra mente, como dice tu sierva. Que tus ángeles son enviados para que puedan impresionar nuestras mentes y que el mensaje de salvación quede allí grabado. Señor, bendice a tus hijos que están en las redes del internet, en vivo en este momento, en esta transmisión, escuchando tu palabra. Solo te pedimos que tu bendición. Hay desastres naturales, hay problemas de orden social, etcétera, y encima de eso las enfermedades van en aumento y los médicos muchas veces no saben cómo tratar todas esas enfermedades. Lo que nosotros estamos viendo es que ante nuestros ojos se están cumpliendo los acontecimientos que el Señor Jesucristo dijo que iban a acontecer en el momento de su regreso a esta tierra. El libro de Mateo capítulo 24 nos habla de una manera clara de todos estos acontecimientos: guerra, rumores de guerra, hambres, terremotos, desastres naturales, enfermedades, epidemias por diferentes lugares. Pero hay algo interesante aquí en la palabra de Dios, a lo que en esta noche vamos a prestar particular atención, y es el tema que lleva por título reparando muros, reparando brechas o caminos. Vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 58 y en el versículo 12 una interesante declaración del Señor. Miren lo que dice. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarán, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En el tiempo del pueblo de Israel, las pequeñas ciudades o las grandes ciudades se encontraban protegidas por grandes murallas, por muros que lo que hacían era darle protección a la ciudad. Recuerden que en esa época, en todas las épocas, un reino peleaba contra otro y el más fuerte era el que salía dominando estos pueblos o naciones. De manera que estas personas o los habitantes de estos pequeños pueblos o ciudades, ellos lo que hacían para proteger su ciudad era levantar muros altos que les permitían a ellos proteger sus vidas y las vidas de sus familias, y también proteger sus bienes materiales.
era el caso de Jericó. Recuerden que cuando el pueblo de Israel, dirigido por Dios y por su siervo Josué, llegaron allí, Dios hizo un milagro grande al derribar los muros de Jericó. Fue una hazaña maravillosa porque los muros eran altos y permitían que la ciudad tuviera mucha protección. Los ejércitos de Israel no podían entrar así de esa manera directa hasta donde se encontraban los habitantes de Jericó por causa de los muros, de las murallas. Estos muros que se levantaban para proteger la ciudad tenían cimientos profundos, de manera que las bases de estos muros le concedían a los mismos muros esa firmeza que ellos necesitaban. Los principios de la palabra de Dios los podemos comparar a esas clases de muros, porque el Señor nos habla, el Señor Jesucristo nos dice que cuando nosotros oímos su palabra y la obedecemos, Él nos comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Los cimientos que puso allá abajo fueron sobre la roca. Desde abajo echó un cimiento firme y seguro para edificar su construcción, su casa o su vivienda. El caso contrario es del hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. El Señor Jesucristo dice que cuando vino la lluvia, vino la tempestad y dieron con ímpetu contra aquella casa, esa casa cayó y fue grande su ruina. Los muros a los que queremos comparar en esta tarde son los principios de la palabra del Señor que Dios ha dejado para que nosotros podamos vivir vidas con éxito, vidas felices y alcancemos no solamente la salvación, sino también la vida eterna. Miren qué tan interesante. Los 10 mandamientos, la justificación por la fe, el tema que nos habla del santuario, la ley de Dios, etc. Estos muros que Satanás quiere derribar, quiere derrumbar, estos muros que nosotros llamamos las 7 columnas de la verdad, incluyendo también el tema de la inmortalidad del alma. El ser humano no es inmortal, el ser humano es mortal. En el momento que Dios le dijo a Adán y Eva, el día que ustedes coman de este árbol, ciertamente morirán, allí el Señor les estaba dando la sentencia que una vez que ellos se dieran al pecado y a la desobediencia, las consecuencias serían la muerte y la destrucción. Y eso es lo que vemos hoy en día. En el libro de Jeremías, donde leíamos nuestra lectura bíblica, Jeremías capítulo 6, versículo 16, el Señor nos dice lo siguiente: así dijo Jehová. Dios es el que está hablando aquí directamente en este mensaje. Dice: paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El Señor quiere que volvamos a las sendas antiguas, a los caminos antiguos, que miremos en la palabra del Señor, que su palabra no cambia, su palabra no pasa de moda. El libro sagrado que contiene el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, está siempre actualizado, porque la palabra de Dios nos habla en tiempo presente. Dios nos habla en tiempo presente, y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos enseña todos los acontecimientos desde hace 3.000, 4.000 años, 5.000 años, acontecimientos que están sucediendo hoy en día al pie de la letra, conforme lo dijo el Señor. De manera que la palabra de Dios no falla en cuanto al mensaje que el Señor ha dejado escrito. Pero aquí está una amonestación en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice Jehová: párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, anden por él. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene muchos mensajes que nos hablan a nosotros de los principios morales, de los valores y principios que el Señor estableció para que nosotros, sus hijos, podamos vivir y prepararnos y un día ir con Él al reino de los cielos. El respeto, la reverencia, las relaciones humanas, las buenas relaciones humanas,
Todas estas cosas están desapareciendo en la vida del ser humano actual. Y el Señor no quiere eso. La gente siempre dice, bueno, yo recuerdo que cuando era niño había respeto por el anciano, había respeto por la persona adulta, había respeto por el maestro en la escuela, había respeto por etcétera, cualquier persona. Pero ese respeto ha desaparecido completamente. Ya uno no espera que un niño o un joven presente respeto hacia tu persona. Al contrario, muchas veces lo que reciben las personas es falta de respeto. Y esto es lo que el Señor quiere advertirnos en su palabra. Reparador de los muros. Tenemos que volver a los principios antiguos. Tenemos que ir allá al libro de Deuteronomio, donde el Señor habla a los padres y les dice de esta manera. Vamos a leer este pasaje. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Estas palabras que te mando hoy, que yo te mando hoy, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor quiso que los padres fueran los primeros educadores de sus hijos. Hoy confiamos la educación de nuestros hijos a las entidades del gobierno, a las escuelas federales, allá a una guardería, a una persona que no tiene ningún temor de Dios. Usted llámele nani, cuidadera, cuidandera o empleada, etcétera, lo que sea. Dios quiso que los padres se encargaran de la educación de sus hijos. En el pueblo de Israel, los israelitas tenían el deber moral de educar a sus hijos, de enseñarles en el hogar todos los principios que ellos necesitaban aprender, que les iban a ayudar en el transcurso de la vida. La obediencia, aprender los 10 mandamientos, aprender el temor y el respeto a Dios. Por eso dice aquí en Deuteronomio 6, 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese era el deber del pueblo de Israel y ese es el deber nuestro también. Eran principios y valores preciosos que hacían de la nación una nación única, una nación especial. Hoy en día todos estos valores y principios han desaparecido. La orden del Señor era: estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, cuando entres y cuando salgas. Esa era la orden del Señor. ¿Qué sucede si el muro se derriba? Entonces esos principios y esos valores, esas buenas costumbres desaparecen completamente. Y entonces, ¿qué es lo que viene después? Viene el fracaso. Vemos que en las escuelas se pierde todo el respeto y los niños comienzan con el bullying y comienzan la burla hacia sus demás compañeros y comienza entonces a haber una cadena de problemas que lo que traen es dificultades, tristeza, cárcel, muerte, etc. Miren qué interesante. Si sacamos la palabra de Dios de nuestros hogares, entonces va a ser peor. La sacaron de las escuelas y entonces en las escuelas lo que hay es violencia, un incremento en la violencia, masacres, más jóvenes o estudiantes que se convierten en asesinos, etc. Todas estas cosas nos muestran en la palabra de Dios y nos advierten que eso es lo que el hombre va a buscar. Por eso estamos estudiando este tema que lleva por título Reparador de muros. Hoy el Señor quiere que su pueblo vuelva a estos principios y valores morales, que los aprenda, que los enseñe, que los ponga en práctica para que le vaya bien y pueda recibir su bendición. Miren una de las promesas del Señor aquí en Deuteronomio capítulo 28, lo vamos a leer y dice el Señor, Deuteronomio 28, versículo 1 y siguiente, dice el Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra
todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, que te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Miren qué promesa más maravillosa. Esta promesa está en futuro, no está en tiempo presente. El Señor dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está la promesa. El Señor va a concedernos bendiciones de manera abundante, como dice Malaquías capítulo 3, que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. ¿En qué momento? Las va a derramar sobre nuestras vidas cuando prestemos atención y cuando pongamos por obra todos sus mandamientos. Bueno, nosotros queremos tener en el pensamiento una idea que el pueblo de Dios, que la iglesia adventista o el pueblo adventista es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Vamos a ver algo aquí interesante que nos va a mostrar si realmente este pueblo está guardando los mandamientos de Dios. Miren lo que nos dice aquí en San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si nosotros estuviéramos guardando los mandamientos de Dios, como dice en este pasaje, ya la iglesia habría recibido el Espíritu Santo. La iglesia habría sido investida con el poder del Espíritu Santo y tendría el poder suficiente para predicar con autoridad la palabra de Dios allá afuera. La iglesia no tiene el Espíritu Santo. A mí me llama la atención algunos líderes en las iglesias que al comenzar su servicio dicen, le damos la bienvenida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a estar en una iglesia donde hay pecado, donde hay irreverencia, donde la gente quiere burlarse de Dios de manera abiertamente. Ahí no está Dios. Decía un reconocido predicador, hace rato, hace tiempo que el Espíritu de Dios se alejó de muchas iglesias adventistas. Y yo creo eso. Entonces, al analizar estos puntos, necesitamos ser los reparadores de muros. Necesitamos ser los reparadores de los portillos, de las calzadas, de los caminos antiguos, para que nosotros podamos alcanzar estas bendiciones que el Señor nos está ofreciendo. Lo voy a leer una vez más. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que sucede ahí? No hay amor por Dios. No hay amor por Cristo. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 16, 22. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Vamos a buscar este pasaje y miren lo que nos dice acá. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Entonces aquí nos dice el apóstol Pablo que el que no ama al Señor Jesucristo es anatema. Hay unas versiones de la Biblia que dicen, en lugar de la palabra anatema, dicen, y el que no ama al Señor Jesucristo está bajo maldición. Hay otra versión que dice, y el que no ama al Señor Jesucristo es un maldito. Miren qué interesante. Hermanos, ¿realmente amamos al Señor? O guardemos sus mandamientos. Si nosotros amamos a Dios de todo corazón, como dice allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus mentes, y a tu prójimo como a ti mismo. Él quiere que nosotros respondamos en obediencia a su llamado, a sus mandamientos, a lo que Él requiere de nosotros, que lo amemos de todo corazón, que obedezcamos su palabra. Por eso esta escritura aquí en 1 Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Cuál es el amor por Cristo que tengo yo si no predico la palabra de Dios? ¿Cuál es el amor por Cristo que tengo yo si no comparto estos mensajes de salvación con los que se están perdiendo allá afuera? ¿Cuál es el amor por Cristo que tengo yo si veo a mi prójimo en una necesidad y lo que hago es
pasar como el fariseo y pasar como toda esta gente que pasaban por el lado y ninguno les tendieron la mano y lo ayudaron. No es posible. Cuando tenemos amor por Cristo, entonces manifestamos con buenas obras que hay en nuestro corazón, amor por Cristo. Muy bien, vamos a leer un pasaje aquí que se encuentra en el libro de San Mateo. Vamos a leer esta escritura en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué sucedió con esta persona que oyó la palabra de Cristo? Dice que edificó su casa sobre la roca. Es muy posible que un día esta persona que estaba edificando sobre la roca le dio por apartarse de los caminos del Señor. ¿Qué pasó con los muros de su casa? Se derrumbaron, se cayeron. Ustedes van a ver allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, al profeta Elías reconstruyendo el altar, acomodando las piedras del altar, porque el altar de Jehová había sido arruinado. Pero miren qué interesante el caso de este hombre que Jesús menciona en la parábola en San Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora miren el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. La palabra insensato aparece en el caso de la persona que edificó su casa sobre la arena. No tenía ningún fundamento. Si Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿De qué nos está advirtiendo el Señor ahí? El Señor nos está advirtiendo de no practicar lo que el mundo practica. ¿Qué sucede entonces cuando cambiamos de actitud y decimos que somos cristianos, pero que no es malo involucrarnos en las cosas del mundo? Y allá vamos derechito a la fiesta, a Disney, a Las Vegas, Nevada, a las diversiones del mundo, y entonces nosotros echamos por tierra lo que dice el Señor en su palabra. Somos unos insensatos, porque el Señor aquí nos está diciendo que si no obedecemos su palabra, estamos edificando sobre la arena. Y Él nos está hablando aquí, nos está advirtiendo que lo que viene sobre nuestras vidas es la ruina inminente. Vamos a leer una vez más. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, ¿creen ustedes que el Señor nos quiere ver en la ruina? ¿Creen ustedes que nuestro Padre Celestial se agrada de ver a sus hijos en la mísera ruina y en la destrucción? No es eso. La Biblia nos muestra constantemente que grande es el amor y la misericordia del Señor hacia sus hijos. Si nosotros vamos a San Lucas capítulo 15, están las tres parábolas de gracia. Está la oveja perdida, está la moneda perdida, y se encuentra también la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. En estas tres parábolas se ilustra el amor que tiene el Padre para sus criaturas, sus hijos que viven en este mundo. ¿Cuál es el plan? El plan es salvarlos, redimirlos, restaurarlos. En el libro de Génesis dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios. A imagen de Dios fueron creados. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer con nosotros los seres humanos? Satanás quiere desfigurar la imagen de Dios en nosotros. Satanás nos quiere destruir. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10.
San Juan capítulo 10. Miren lo que dice acá. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A quién se refiere Cristo aquí con este calificativo del ladrón? El ladrón es Satanás. Satanás vino a hurtar, Satanás vino a matar, a destruir. Satanás quiere quitarte la bendición. Si nosotros vamos a dar una mirada al libro de Job, vamos a mirar todo lo que Satanás hizo a Job. En un día le mató sus 10 hijos, le quitó todos sus bienes, y cuando vio que no pudo con él, entonces le mandó una enfermedad grave desde los pies hasta la coronilla de la cabeza. Si tú eres un verdadero cristiano, si yo soy un verdadero cristiano, tenemos que pasar por pruebas, tenemos que enfrentar las dificultades, tenemos que enfrentar los ataques del diablo. Estas cosas que se escribieron aquí no se escribieron para que se queden en un libro como que fuera un libro de historia. No es así. Romanos capítulo 15, versículo 4 nos dice algo interesante. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Eso está precioso. El caso del rey David, el caso de José, el caso de Josué, el caso de Samuel, etcétera, de Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia, la vida de Jesús en los 4 evangelios, la vida de los apóstoles que lucharon para poder llevar este mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra en la época en la que ellos vivieron. Es maravilloso que el registro sagrado nos ha dejado estos relatos, estos testimonios, experiencias, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos restaurar los muros que han sido derribados, los muros que Satanás ha querido tumbar. ¿Saben ustedes que Satanás tiene un interés único en atacar el santuario? Cuando estábamos en Oaxaca, el pastor del distrito le dijo a uno de los ancianos: no enseñen más sobre el santuario. Bueno, el anciano se sorprendió y le dijo al pastor: si no hay santuario, entonces no hay salvación. Pero el pastor le dijo: no importa, pero eso no lo enseñes. Yo te voy a traer un libro para que prediques los sermones que ya están escritos en ese libro. Satanás quiere utilizar a los mismos líderes de la misma iglesia para poder destruir estos principios. Si ustedes entran al internet y buscan cuáles son las columnas de la verdad, van a encontrar a un pastor brasileño que dice que son 5. Van a encontrar a un peruano que dice que son 3. Hermanos, Satanás no puede derrumbar las columnas de la verdad y echar los muros por tierra si nosotros mantenemos la palabra de Dios en alto, si nosotros defendemos estos principios, si nosotros ponemos la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas para recibir del Señor la aprobación y la bendición que necesitamos. Estamos predicando desde el miércoles, desde esta semana, amonestando a los hermanos para vivir un cristianismo práctico. El Señor no quiere religiosos. Dios no quiere ese fariseo que va a la iglesia, que ayuna 2 veces a la semana, que ora de pie, que es bueno en sí mismo y que ve a los demás como la peor escoria. Esa no es la clase de hijos que Dios quiere para él. Dios quiere el arrepentido. Dios quiere aquel publicano que se arrodilló, digo, sé propicio a mí que soy pecador. Él quiere gente que realmente tome la iniciativa de seguir a Jesús, de obedecer su voluntad y de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, poniendo en alto su nombre, para que su nombre sea honrado entre la gente, no para que el nombre de Dios sea deshonrado. Miren lo que nos dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Libro de Isaías capítulo 30 y versículo 21. Dice así el Señor en su palabra. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga:
Este es el camino, andad por él. No echéis a la mano derecha, ni tampoco forzáis a la mano izquierda. ¿De qué nos habla Dios aquí? Nos habla de dirección. Dios nos va a dar dirección. Dios va a conceder a nosotros el momento y el lugar preciso en que debemos de tomar las decisiones para nuestras vidas. Dice una vez más, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. No echéis a derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Señor quiere que vayamos recto, que vayamos en esa dirección. El Señor no quiere que nos desviemos hacia ninguno de los dos lados, ni a la derecha ni a la izquierda, sino recto. El Señor quiere que oigamos su voz, que Él nos habla para orientarnos, para dirigirnos en todas las cosas. Señor, ¿qué voy a hacer al tomar la decisión en este negocio? Pídale la dirección al Señor. Esta promesa aquí de Isaías capítulo 30, versículo 21, nos está diciendo a nosotros que el Señor va a hablarnos para dar dirección a nuestra vida, para orientarnos, para que no estemos desubicados ni estemos perdidos. ¿Cuál es el plan de Satanás? Satanás quiere desorientarnos, quiere sacarnos del camino, quiere engañarnos. Recuerden ustedes que Jesucristo declaró que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Pero Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Afuera de Cristo no hay camino. No hay camino para alcanzar la vida eterna que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si no vamos a buscar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estamos? Vamos a estar perdidos. Jeremías capítulo 7 y versículo 23. Libro de Jeremías capítulo 7 y versículo 23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que nos vaya bien. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ahí lo dice, porque es muy claro, dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, seré a vosotros por Dios, vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y el 24 dice, no oyeron ni se inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios sabe el principio, el final lo conoce desde el principio. Él sabe las decisiones que nosotros vamos a tomar. Pero ¿sabes qué hace el Señor en su misericordia? Él nos amonesta, porque no nos quiere ver perdidos. Nuestro Padre Celestial envía a sus ángeles poderosos para que nos ayuden. Cuando leemos la palabra de Dios, la sierva del Señor dice en el conflicto de los siglos que esos ángeles han sido enviados para que nos aclaren en nuestra mente las verdades que nosotros no podemos entender. Muchas veces nuestra misma actitud, nuestra vida de desobediencia es la que hace que estos seres santos se alejen de nuestra vida. ¿Cómo vamos a comprobar nosotros esto? Pues lo vamos a leer aquí en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 1. Llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos. Se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Lavaréis vuestros pies, por la mañana os levantaréis, seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Este hombre, Lot, el sobrino de Abraham, él encontró los ángeles que estaban llegando a la plaza de Sodoma, pero él era un hombre hospitalario, le gustaba llevar gente a su casa, le gustaba atender bien a las personas, pero cuando llegaron los ángeles no quisieron entrar a su casa. Los ángeles le dijeron, no, aquí en la calle nos vamos a quedar. Miren qué tan interesante. ¿Por qué los ángeles de Dios no querían entrar a la casa de Lot? ¿Qué era lo que había en la casa de Lot? Bueno, en la casa de Lot lo que había era que la esposa de Lot
no era una mujer convertida. Las hijas de Lot habían adquirido toda la mala influencia que había en Sodoma. Por eso cuando ellos huyeron, que estaban en una cueva, estas dos muchachas emborracharon al padre, le dieron licor y de él concibieron sus hijos. Un grave pecado, cometieron incesto. Es interesante, hermanos, que la Biblia nos dice que los ángeles no querían entrar a la casa de Lot. Eso mismo va a suceder con nosotros. Los ángeles no van a querer venir a nuestros hogares ni entrar a nuestras casas, mientras que nuestra vida sea una vida solo de desobediencia, solo de rebeldía y rebelión contra Dios. Por eso allá en la escritura que acabamos de leer, del libro de Jeremías capítulo 7, del versículo 23 dice: no quisieron obedecer, se fueron atrás de su corazón malvado, atrás de la dureza de su corazón. Eso fue lo que quisieron hacer. Y ese fue el deseo de ellos, de caminar hacia atrás y no hacia adelante. Dice el Señor. Vamos a leer una escritura más. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Esta escritura que vamos a leer se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hoy el Señor quiere que andemos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor quiere que tomemos la decisión de servirle de todo corazón. ¿Creen ustedes que el Señor no tiene suficiente poder para orientar nuestra vida, darnos un mejor bienestar, cuando nosotros respondamos a su voz y comencemos a restaurar los muros caídos en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro trabajo, allá afuera en la calle, etcétera, donde nosotros estemos, y levantemos en alto el nombre de Dios y su santa palabra, que merecen toda la honra y toda la gloria? La salvación está no solamente asegurada, sino la bendición y sus promesas a aquellos que aman al Señor y a aquellos que quieren hacer su voluntad. Quiera el cielo que en el inicio de esta semana nuestro deseo y nuestra oración sea poner estas palabras en nuestro corazón para obedecer al Señor y comenzar a restaurar los muros caídos. El estudio de la palabra de Dios, la oración, hablarle a otros de Cristo, tal vez regalarles un tratado, un libro, y orar por ellos y pedirle al Señor que seamos nosotros los instrumentos de Él para que esas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Mis hermanos y amigos que están allí en las redes del internet, les queremos enviar un saludo e invitarlos para que entren a nuestro canal de YouTube, le den un like y se suscriban. Suscríbanse a nuestro canal. Solamente estamos a 4 personas para alcanzar los 500 suscriptores. Entonces queremos una vez más enviarles nuestros sinceros saludos. Que el Señor les guarde y les bendiga, y que les conceda una semana en su presencia llena de bendiciones. Les invito a orar. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en el libro de Isaías capítulo 58, versículo 12, tú nos llamas a reparar muros caídos. Tú nos llamas restauradores. Cuando obedecemos tu palabra, ponemos en alto tu nombre y obedecemos tu voluntad, tú nos llamas reparador de muros, reparador de portillos, restauradores de calzadas. Señor, danos tu bendición en esta noche y en esta semana que comienza. Bendice a tus hijos en Chicago, New Jersey, New York, allá en California, en diferentes lugares, en Washington State. También bendice a tus hijos en Colombia y en diferentes países que ven esta transmisión. Señor, nosotros queremos de todo corazón alcanzar tus bendiciones. Muéstranos el camino, háblanos a nuestros oídos para poder entender tu voluntad y obedecerla. Gracias por tu misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.